Vamos a continuar. Ya tenía una idea y me olvidé. Me olvidé acerca de esto que estábamos hablando, ¿no? Esta guerra también que hay en Israel, esta guerra también que hay en Israel, uno se pregunta, dice, ¿qué hace Estados Unidos metido ahí, no? Porque es uno de los que está ahí en el frente, no ha cesado, esa guerra no ha cesado, a veces se intensifica, a veces no, pero todos esos conflictos siempre es por el interés de aquellos países que quieren algo. Por ahí hay ciertas hipótesis que qué es lo que verdad, si es solo el paso, porque a veces una de las razones es del paso, porque Israel justo está en el paso de un mar que no me acuerdo, de un océano que no me acuerdo, pues también se rumora que hay mucho petróleo en Israel y también se rumora, si nos vamos al lado religioso, se rumora que en Israel está esta famosa arca, la arca y que también saben la ubicación. Hay un montón de hipótesis de esta guerra, de este conflicto que hay ahí, ¿no? Pero todo, en conclusión, por un interés. Esmeralda, Estados Unidos y su poder económico. Estados Unidos continúa siendo hoy en día el motor de la economía mundial, aunque su dominio económico ha disminuido ante el espectacular crecimiento de los llamados tigres asiáticos, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, y de los países a los que se conoce en conjunto con el nombre de BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estados Unidos genera casi el 20% del valor de la producción mundial. Lidera, por otro lado, el comercio internacional de bienes y servicios. Cuenta con el mayor número de multinacionales. Se puede afirmar además que la Bolsa de Nueva York es la principal institución financiera del mundo y que el dólar sigue siendo la moneda de referencia mundial. Las inversiones dedicadas a la investigación y el desarrollo de nuevos productos lo mantienen en el liderazgo científico y tecnológico. Gracias, Esmeralda. Eh, cada vez que pasa más el tiempo, ¿no? Todos aquellos estados o naciones, países de grandes potencias como Rusia, Japón, China, buscan quebrantar a Estados Unidos, no en el sentido de que pase algo extremo, ¿no? Tal vez en el sentido de llegar a hacer lo mismo, porque recordemos que en tecnología uno de los mayores países es China o Japón. Estados Unidos como que no tanto. Entonces cada país tiene su reserva, tiene sus recursos, pero que luchan entre sí, sí, y que Estados Unidos está denominado como la mayor potencia mundial, eso también es verdad, ¿no? También es verdad. Y recordemos que en la lectura o en las clases pasadas, gracias, no me acuerdo si era la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que ahí, este, una de las consecuencias de estas guerras fue hacer que Estados Unidos se convierta en una potencia mundial. Tal vez, quién sabe, si no pasó, no hubiese pasado una de estas guerras, Estados Unidos no hubiese crecido como creció. Gracias a una de las guerras fue que Estados Unidos se puso al frente como primer país mundial, ¿no? Como dije antes, potencia mundial. Estados Unidos y su poder político y militar. Gladys. Política y diplomáticamente. Estados Unidos interviene en la actualidad en muchos asuntos mundiales. También ejerce gran influencia sobre los demás países y organizaciones internacionales. Su dominio militar es claro y cuenta con el mayor ejército del mundo. Las armas de combate más avanzadas son estadounidenses. Tiene bases militares en numerosos países en los 5 continentes y su gasto militar es enorme. En el 2009 alcanzó casi la mitad del gasto militar mundial, perdón. Culturalmente, Estados Unidos está presente en muchos países. Ha exportado costumbres
y modos de vida a gran parte del mundo, en forma de comida, ropa, música, cine, etcétera. El inglés, por otro lado, es la lengua internacional por excelencia. Gracias, Gladys. Mire este dato. Tiene una base militar en cada uno de los países del mundo. O sea, ¿recuerdan qué pasó aquí cuando Rafael Correa fue presidente? Una de las órdenes fue sacar la base militar estadounidense de Manta, que había una sede en Manta, ¿no? Entonces, ¿cómo Estados Unidos militarmente va invadiendo, porque es una invasión, va invadiendo cada país, ¿no? ¿Y qué hace aquí? Hace inteligencia militar, trata de persuadir a los políticos, trata de meterse en la, ¿qué se puede decir? En la seguridad de cada país, ¿no? Por eso digo, cada acción no es por un interés de igualdad o de equidad, sino por un interés personal de Estados Unidos. Algunos conflictos en los que intervino Estados Unidos. En 1991, la Guerra del Golfo. Fue una invasión liderada por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por los Estados Unidos contra la República de Irak. En respuesta a la invasión iraquí, a ver, en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait en 1990. Pregunta, ¿qué haría Estados Unidos en la República de Irak? O sea, póngase a pensar que en términos fríos, qué metido es Estados Unidos de estar en cada país. Invasión a Afganistán. En respuesta al atentado de las Torres Gemelas en septiembre del 2001, Estados Unidos redirigió la ofensa centrada al gobierno talibán de Afganistán, al cual consideraba aliado de la organización Al-Qaeda. La invasión a Irak. Estados Unidos lideró la invasión a Irak, alegando que este país poseía armas de destrucción masiva, aunque posteriormente se reconoció que no era cierto. Esta intervención dio inicio a un periodo de gran inestabilidad en la región, caracterizada por continuos atentados contra la presencia extranjera y el nuevo gobierno iraquí. ¿En dónde más ha estado? En Libia en 1911. Para apoyar a los habitantes que oponían el régimen de su país, las fuerzas de la OTAN lanzaron bombardeos contra las instalaciones gubernamentales de Libia. Oficialmente la guerra terminó con la muerte del dictador Muammar Gaddafi. Ah, este sí lo he escuchado yo, Gaddafi. Entonces, ni siquiera para empezar está en su propio continente, ¿no? Que es América. Está en otro continente. Y mire usted cómo introduce estas bases militares para poder introducirse en este tipo de conflictos. 2008, dice, crisis de Estados Unidos y los países desarrollados. En el 2008, la crisis económica mundial se afectó en varios países más ricos del mundo. Según algunos expertos, la raíz de esta crisis fue la expansión ficticia del crédito y la excesiva ambición de los mercados financieros, que motivaron a los empresarios a intervenir en áreas que se ampliaron gracias a la especulación. Qué gran, qué, qué tipo de tratados hace para poder intervenir o adentrarse en ciertas cosas, hasta en cosas que tal vez ni le incumban o cosas que ni siquiera saben qué hacer. Vamos con los siguientes, Esmeralda. Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria. Inmobiliaria. En 2008 estalló en Estados Unidos una burbuja inmobiliaria, considerada como el detonante de la recesión económica de los países desarrollados. En una burbuja, la oferta de bienes no se produce en función de las necesidades reales de una población. Y en el caso de los bienes inmuebles de Estados Unidos, la demanda y los precios subieron aceleradamente, pero no porque se necesitaran más viviendas, sino por presión especulativa.
La velocidad con que las viviendas aumentaron de precio a inicios del nuevo milenio puso a las mismas en la mira de los inversionistas. Todos deseaban comprar con el fin de obtener grandes ganancias. Esta presión en la demanda generó una escala de precios y mayor presión crediticia. Para protegerse, algunos bancos norteamericanos vendieron sus hipotecas a otros bancos del exterior. Como en toda burbuja en que la demanda es irreal, llegó un momento en que la estructura especulativa se revirtió. Así, de la misma manera en que los precios de las viviendas subieron por exceso de demanda. En su momento, bajaron también aceleradamente por exceso de oferta. Los préstamos de alto riesgo para viviendas fueron otorgados con relativa facilidad. Los intereses en un inicio eran relativamente bajos, pero no eran fijos, sino variables. La elevación progresiva de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal incrementó también progresivamente el monto de la deuda a pagar. Así, los compradores se encontraron con deudas que ya no podían asumir y con viviendas sobrevaloradas que tampoco podían vender. Consecuentemente, se produjo una serie de embargos que impulsaron la crisis del sistema financiero, como los bancos habían vendido sus hipotecas a bancos extranjeros. La crisis interna se propagó por todo el planeta. El gobierno estadounidense y los gobiernos de algunos países europeos intervinieron para salvar algunas de estas entidades. Este tipo de, se me fue la palabra, este tipo de situaciones económicas también pasó en España, ¿no? Si no me equivoco, en el año del 2008 también, porque esto fue mundial al 2016 algo así, ¿no? Donde, no sé si escuchaban a los migrantes ecuatorianos, a los compatriotas, donde adquirían las casas a préstamos por préstamos, y luego el gobierno mismo les quitaba para recuperar. Era para recuperar, ¿no? Y es que allá también pasó este tipo de situación que ahorita Esmeralda nos volvió a leer. Creo que hasta ahí nos vamos a quedar para entrar a otro tema, ¿no? Hemos visto entonces más referido al país de Estados Unidos, donde instaló bases militares en varios países, cómo se convirtió en potencia mundial, bajo con qué fin daban préstamos a los países en vías de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional que tenía que ver. Entonces hemos visto todos estos temas que ya sabemos de dónde nace, ¿no? Porque, repito nuevamente, Estados Unidos se vuelve potencia mundial cuando termina la Primera Guerra Mundial, perdón, cuando termina la primera, sí, la Primera Guerra Mundial es donde se transforma en una potencia mundial. Y desde ahí ha sido catalogado como una de las grandes potencias mundiales que compiten con otros países como Rusia, Japón, China, Alemania, para que esto como si para que no sea una potencia mundial, ¿no? Pero también hemos visto que su interés es tan alto que ha instalado bases en todos, en la gran mayoría de países. Ha instalado bases. ¿Para qué? Para hacer seguimientos militares, para intervenir en ciertas decisiones nacionales de ese país, ¿verdad? Entonces, algunos conflictos en los que se vio intervenido fue gracias a, si lo llamamos vulgarmente, por metido, ya, porque quiere ser un país que quiere estar metido en todo, pero esto no es porque quiere, sino porque tiene un interés mundial de conocer cualquier parte para que él pueda someter a estos países o involucrarse en estos países. Entonces hemos visto todo lo que Estados Unidos pasó y la oferta y la demanda de las casas también, cuando tuvo una crisis y cómo salió, ¿verdad? Hasta ahí nos vamos a quedar, chicas. Luego nos toca el tema de la desigualdad y la pobreza. Es un tema igual más reflexivo, más de criterio personal en referencia a los ejemplos que el libro nos plantea. Hasta ahí nos vamos a quedar, chicas. Nos vemos el próximo sábado
Gracias Gladys, gracias Esmeralda. No se olviden de conectarse el otro sábado. Chicas, revisen la plataforma también, ya hay actividades de la semana pasada. ¿De acuerdo?